En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre de Dios, en este instante te pedimos que nos regales tu bendición maternal y especial, que nos concedas tu presencia, el regalo de tu presencia aquí en medio de nosotros, y que esta charla, que es tan importante, que tú nos des esa bendición como se la diste a esa mujer que se acercó a ti, pidiéndote piedad, pidiéndote ayuda, para que tú la acercaras a Jesús, su Redentor, para vivir bien ese rescate. Danos la gracia de ser rescatados por la gracia de Dios, y acompáñanos en ese camino. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, después de esta charla también van a tener una reflexión. Así es más descansadito, ¿cierto? No es tan pesado así como tantas charlas, un poquito más descansado. Como les decía, la charla de disimetría de las penas va con la de la caída, y esas dos son un bloque. Porque el bloque de las caídas es eso, de la caída es solamente esa parte, el pecado. Enseguida, después de la caída, viene el rescate. Entonces ya cuando hablamos del rescate, pues ya es la redención del Señor. Entonces, acabamos ya de pasar al tercer bloque. ¿Sí van más o menos entendiendo por dónde vamos? En la caída tiene dos charlas nomás, en la estructura. En el pensum tiene dos charlas, que son la de la caída del pecado, la entrada del pecado, que ya la dimos, y la disimetría de las penas. Entonces ya luego de esa viene... Con ese. Dice así. Es una R. Tría de las penas. ¿Así? ¿Qué significa eso? Pues que, o sea, disimetría significa que no son igualitas las penas en el varón que en la mujer. Son disimétricas. ¿Cierto? Las penas, ¿qué son? Pues eso, los daños, el efecto del pecado original en nosotros. A las mujeres las afecta de una forma distinta a los varones. Eso es lo que significa. Muy bien. Redención del cuerpo. Esta charla es muy importante si la agarramos bien. O sea, le cogemos el tiro a esta charla y esto es sanador, esto es una belleza. ¿Cierto? Entonces es importante. Hemos aprendido una cantidad de palabras que las necesitamos para esto que vamos a tener. Sobre todo estas dos palabras, materia y forma. ¿Se acuerdan de eso? Ya hemos hablado de eso, muy bien, ténganlas ahí presentes. Entonces, ¿qué es redención? Redención hace referencia al rescate. Uno muchas veces habla de redención y de salvación, ¿cierto? Un padre que me parece muy bueno se llama Miguel Ángel Fuentes, es este que tiene esto del teólogo responde. Él es muy bueno, además es muy como sistemático, muy bueno, además de una teología excelente. El hombre dice que en el uso común no pasa nada si se utilizan esas dos palabras indistintamente. O sea, si usted usa salvación como redención, no pasa nada, pero siempre es bueno hacer la distinción. Entonces la distinción que se hace entre las dos es, redención tiene que ver con el rescate, salvación tiene que ver con que nosotros acojamos ese rescate. Entonces, haga de cuenta, usted lo secuestró la guerrilla, ¿cierto? Llega Jesús, pues, y acaba con todos los guerrilleros, no sé qué, y te rescata de la cárcel, pero luego, cuando te rescata, tú le dices, no, yo no me quiero ir, estoy aquí feliz en esa esclavitud, ¿cierto? ¿Qué significó? ¿Qué pasó ahí? Pues que el Señor ya te redimió, ¿cierto? Ya pagó el precio de tu rescate, pero tú puedes decirle que no. Está esa opción de decirle que no, Él nos dejó esa libertad, por así decirlo. ¿Sí me hago entender? Eso es exactamente lo que pasa. Entonces la salvación es nosotros acoger ese rescate. Entonces yo no sé si se han dado cuenta, por ejemplo, en los cristianos protestantes pasa mucho que te dicen, bueno, y tú ya eres salvo, ¿han escuchado eso? ¿Cierto? Hermano, tú ya eres salvo, no sé qué. Eso, ¿cómo le respondes tú a una persona que te dice eso? Tú ya eres salvo, uno que hay como, bueno, ¿y será que sí, será que no? Yo creo que la respuesta correcta sería decirle algo así como, pues Jesús y yo estamos trabajando en eso, ¿cierto? Porque de todos modos la salvación es definitiva una vez nosotros nos hayamos muerto.
Es decir, ahí es cuando nos salvamos. De resto, nosotros lo que estamos haciendo todo el tiempo aquí es acoger esa redención, acoger ese rescate. Pero entonces el error en los protestantes es que ellos dicen, si tú aceptas a Jesús como tu Señor, en ese momento ya te salvaste. Y es como que ya inició la salvación aquí. Y eso puede ser peligroso. ¿Por qué puede ser peligroso? Porque uno puede caer en el error de, pues ya me salvé, entonces ya, estoy relajado. Yo una vez dije que acepté a Jesús como mi Señor, entonces ya con eso coroné. Puede ser peligroso, ¿cierto? Jesús cuando nos rescata nos abre las puertas del cielo, pero empujados no vamos a entrar al cielo, ¿cierto? O sea, él nos abrió las puertas, nosotros tenemos que acoger esa redención, tenemos que cruzar esa puerta. Y esa salvación solamente va a lograrse definitivamente pues en el cielo, ¿cierto? Pero nosotros la tenemos como ese trabajo diario de acogerla. Y cada vez que la acogemos, experimentamos esa salvación del Señor. Como que el Señor me salvó de ese lugar donde yo estaba, ¿cierto? Me sacó ya de eso. Y podemos vivir, por así decirlo, en la salvación constantemente, viviendo pues en gracia de Dios y aumentando y creciendo en la gracia de Dios. ¿Me van a entender? Bien, ¿quién como Dios? Eso es importante. Entonces, la redención, y aquí viene la parte ahora sí hermosa, se da en dos formas, dice Santo Tomás. O sea, la redención tiene materia y forma. ¿Por qué tiene materia y forma? Porque nosotros somos materia y forma. Es decir, Jesús le apuntaba, aunque si bien nosotros somos una unidad, apuntaba a que la redención no fuera solamente entonces como que, salva tu alma. No, es que te salvas tú completamente. Por eso San Pablo habla muchísimo en Romanos 8:23. Él dice, nosotros lloramos por la redención de nuestros cuerpos. O sea, es interesante porque San Pablo está hablando del cuerpo, no solamente de redimir, de salvar el alma, está hablando del cuerpo también. Eso es bien bonito y bien interesante. Entonces Jesús, ese rescate que hace de nosotros, ahora metiéndonos en nuestra historia, lo que Él hace es que ve que su esposa, ¿cierto?, falló en ese sueño que le había prometido. Es decir, en cierta forma su esposa como que le fue infiel, se fue de la casa. Y Jesús es ese esposo que va al lugar donde está su esposa, en su miseria donde está, hagan de cuenta, en la peor situación, y va y la vuelve a conquistar, la vuelve a enamorar. Ese es el trabajo de nuestro Señor, para rescatarnos. Él llega al lugar donde nosotros estamos y nos rescata, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso de deja las 99 ovejas y va por esa? Eso es lo que está haciendo. Deja a su padre y a su madre y se entrega a su esposa y muere por ella para que sean una sola carne. Entonces, en esta parte de la redención, esa es la fase en la que el esposo llega a conquistar a su esposa otra vez. Entonces, estos ténganlo muy claro, porque la primera parte en la que él inicia, o sea, la conquista inicia con él encarnándose, ¿cierto? El verbo se hace carne. Pero su proceso de conquistarnos como esposa inicia con su vida pública. ¿Y qué hace él en su vida pública? Hablarnos, ¿cierto? ¿Qué hace un hombre cuando va a conquistar a una mujer? Ahí sí tiene que sacar toda la parla del mundo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las mujeres además son mucho más auditivas, es decir, escuchar las palabras es lo que más les motiva a las mujeres confiar. Eso es clave, porque ahorita decíamos que ¿cómo inicia el pecado? Por la desconfianza, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que hablamos de la desconfianza? De apropiarnos de los dones de Dios. Entonces, Él, ¿qué es lo primero que va a hacer? Él va a decirnos, tú puedes confiar en mí. ¿Cuál es el primer discurso del Señor? Las bienaventuranzas, muy bien. Mateo capítulo 5, primer discurso del Señor. Van a ver la belleza de esto. En el catecismo dice, numeral 2764, ahí dice machete, ahí está, ahí lo pueden leer. Dice el catecismo 2764. Dice, en el sermón de la montaña de las bienaventuranzas, el Espíritu de Dios le da una nueva forma a nuestros anhelos, a los movimientos interiores que hay en nuestro corazón. Así dice el catecismo. ¿Qué significa eso? Esos deseos distorsionados de los que hablábamos ahorita, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que decíamos ahorita que el pecado distorsionó los deseos? ¿Se acuerdan de eso? El Señor lo que está haciendo es que llega y le habla a esos deseos, o sea, los orienta otra vez hacia Él. Entonces Él dice, tú tienes estos deseos y los empieza a nombrar, esos deseos tienen que descansar en Dios.
Al final, ¿qué decíamos? Que todos los deseos se resumen en el deseo de una sola cosa. ¿Qué es la qué? La felicidad. ¿Qué significa la palabra bienaventuranza? Felicidad. En griego, bienaventuranza significa makarios, es felicidad. Es lo mismo que alegría, gozo, beatitud, dicha, felicidad. Entonces cada vez que él dice bienaventurados, felices, ¿cierto? Dichosos, es lo mismo. Y aquí viene la parte muy hermosa. Él coge cada uno de esos deseos y como que los bloquea y lo pasa a él. Entonces él dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Deseos distorsionados, ¿se acuerdan? La ira, ¿deseo distorsionado de qué? Muy bien. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Exactamente, para allá vamos. Bienaventurados los que trabajan por la paz, ¿se acuerdan de eso? ¿Cierto? ¿Qué dice? ¿Serán saciados? Me parece, serán saciados. Buenísimo. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Se acuerdan que hablamos de la pobreza? La seguridad, ¿se acuerdan? Los pobres de espíritu, o sea, los que no tienen la seguridad aquí. ¿Porque qué? Heredarán el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Que ese afán de riqueza que ustedes tienen una herencia más grande que todas las riquezas que están en la tierra, la del cielo. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Pereza, ¿te acuerdas? Claro, ¿se acuerdan que la pereza es un deseo distorsionado de paz? Y así le va apuntando. Ahí se les va apuntando, ¿sí ven? Bienaventurados los puros de corazón. ¿Cómo? Pobres de espíritu, avaricia. ¿Cierto? Puros de corazón, pues la lujuria, eso es clarísimo. Verán a Dios. Y eso es tremendo. Y así, él va apuntándole a muchos, ¿cierto? No necesariamente tienen que estar así súper definidos. Pero él lo que está haciendo es eso, le está hablando a esos deseos naturales, que es los que hablamos ahorita, y le está diciendo, ustedes tienen que descansar esos deseos en el Señor, en mí. ¿Sí ven cómo cambia todo esto? El Señor está conquistándote de nuevo, y lo primero que te dice es, deja de obsesionarte colocando esos deseos ahí, tú puedes confiarme esos deseos a mí, y yo soy el único que va a poderlos satisfacer. ¿Quién como Dios? Muy bien. Eso significa darle nueva forma a nuestros deseos, que es lo que dice el catecismo. Le dio una nueva forma. ¿Se acuerdan que decíamos que nosotros somos materia y forma? ¿Qué significa eso? Que está formándonos de nuevo. Porque es que el alma es la forma del cuerpo. Y cuando nosotros descansamos esos deseos en Él, entonces el Señor está como que creándonos de nuevo. Nos está dando una forma distinta. Y entonces eso se expresa y se muestra en nuestro cuerpo, en nuestro rostro. Y entonces, aquí viene la parte importante. Dale. Aquí viene la parte importante. Eso es la palabra del Señor. O sea, ese es el efecto de la palabra de Dios en nuestra vida. El Señor inicia rescatándonos por medio de su palabra. Eso es clave. Por medio de su palabra. Estas dos palabras que ustedes ven aquí son importantísimas. Palabra y fe. Ojalá entendamos esta parte bien, que eso es lo más importante. En nosotros, cuando empezamos a pecar, lo primero que se perdió fue la fe. ¿Cierto? La fe tiene dos dimensiones. La fe tiene dos dimensiones. Tiene una dimensión doctrinal y tiene una existencial. La doctrinal tiene que ver con el credo, o sea, con la ortodoxia, la doctrina nuestra, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tiene mucho que ver con la apologética. Yo creo esto y no esto. Creo que Jesucristo se encarnó, que Dios es una Trinidad, en fin, creo ciertas cosas. La existencial tiene que ver con la confianza, ¿cierto? Y eso es muy importante, porque uno puede, por ejemplo, tener las cosas muy claras, argumentativamente, o sea, la doctrina tenerla clara, pero aún así uno luchar mucho con la desconfianza, ¿cierto? Al luchar con la confianza en Dios, esa parte existencial a veces cuesta, porque hay momentos en los que cuesta confiar en Dios. El Señor vino apuntando especialmente a eso, esa parte del corazón, de nuestra desconfianza, esa fe que nosotros muchas veces, a veces sentimos que nos hace falta fe. Pero ¿por qué si yo creo en Dios y creo todo esto que está aquí? Sí, pero de todos modos a veces la fe cuesta, ¿cierto? Es como un trabajo ahí de todos los días. La mejor fórmula para uno crecer en la fe es la palabra de Dios. Porque es que el Señor te está diciendo, puedes confiar en mí. Y lo que más te inspira a ti confianza es escuchar sus palabras.
O sea, la palabra, por eso San Pablo dice que la palabra de Dios es operante. O sea, palabra no es solamente una promesa vacía, como lo podría hacer cualquier enamorado tonto. Cualquier hombre te dice mentiras y te promete cosas que no tienen fuerza. En Jesús la palabra es distinta, porque en Jesús la palabra no solamente significa cosas, sino que la palabra opera. O sea, crea una gracia en ti. Eso es importantísimo. Por ejemplo, en los sacramentos, las palabras que se dicen dan una realidad. No solamente significan cosas. O sea, la palabra no solamente significa algo, sino que es algo. Por eso, por ejemplo, en la Eucaristía, cuando el sacerdote consagra, esas palabras hacen un acto en ese momento. Crean algo. Por eso es una herejía hablar de transignificación. ¿Han escuchado eso? Cierto, es una herejía la transignificación. Lo que en verdad sucede es la transubstanciación. O sea, las palabras crean substancia. ¿Me hago entender? Las palabras del sacerdote, de Cristo. Transubstanciación, transignificación. Es una herejía de un sacerdote holandés, pésimo, malísimo, en la que él decía que lo que sucedía ahí no era que eso era el cuerpo de Cristo, sino que eso era un signo del cuerpo de Cristo. Significaba. Hay una diferencia totalmente distinta. No es lo mismo un signo que es una analogía de algo que está mayor a la presencia real. Nosotros creemos que aquí hay presencia real y esa presencia real se da por las palabras de Cristo. Porque eso tiene mucha fuerza. Porque cuando a ti el Señor te dice, puedes confiar en mí, descansa en esto, eso es presencia real. Cuando a ti el Señor te dice, renuncia a tal cosa, Él no solamente te lo está pidiendo como una tarea, como una exigencia. Él te está dando el regalo, la gracia de poder renunciar. O sea, esto es muy importante. Cuando a ti el Señor te dice, renuncia a algo, un vicio, lo que sea, si el Señor te pronuncia esas palabras, ese es el regalo. O sea, el Señor te está diciendo, mira, aquí te estoy regalando la renuncia a eso que tanto te está afectando. ¿Me hago entender? Por eso la gracia es operante. O sea, no es solamente una cosa como un llamado, como una cosa bonita. Es que la gracia te cambia, te transforma. Su palabra te cambia completamente. Por eso Juan capítulo 15, versículo 3. No está ahí. Ah, sí, ahí está, Juan 15, 3. Juan capítulo 15, versículo 3. ¿Se acuerdan del sermón de la vid y los sarmientos? Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, lejos de mí ustedes no pueden hacer nada. Que Él dice, únanse a mí y yo los podo, mi Padre los poda y los va purificando. Él dice una cosa que es hermosísima. Él dice, ustedes han sido sanados por las palabras que yo les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Juan 15, 3. Ustedes han sido limpiados o purificados o sanados por las palabras que yo les he dicho. Entonces la palabra de Dios no es cualquier promesa o ahí de un enamorado. La palabra de Dios es el Señor diciéndote, mira, lo que yo te digo se hace, porque basta mi voluntad. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Qué significa eso? Significa, Señor, tú no tienes ni siquiera que tocar a esa persona. Con que tú lo desees, con que tu voluntad lo pronuncie, se hace. Porque la palabra de Dios es lo que crea las cosas. Al hijo eso fue el centurión, me parece. Es que miren, hagan esta comparación. La hemorroísa, ¿cierto? ¿Qué dijo la señora hemorroísa? Dijo, si yo me tiro de clavado y le toco, así sea el manto, me sano, ¿cierto? Y eso hizo, ¿cierto? Se tiró así, lo tocó. Y dice que salió como un poder sanador de Jesús y se sanó. Y Jesús voltea y dice, ¿quién me tocó? Y esta mujer ya estaba sana, feliz de la vida, ¿cierto? Muy bien, eso es un primer caso. Segundo caso, este señor que, la hija de Jairo, me parece que se llamaba, Jairo, el señor que le dice, Señor, mi hija está enferma, está muriendo, ayúdale. Y Jairo, ¿qué hizo? Se lo llevó, ¿se acuerdan? A Jesús. Necesito que vayas hasta allá, la toques y me la sanes, ¿cierto? Y Jesús, bueno, eso es lo que quieres, bien pueda, vamos, ¿cierto? Este otro señor tenía mucho más fe que estos dos anteriores. ¿Por qué? Porque no se tiró de clavado, ni se tuvo que llevar a Jesús hasta allá. Él entendió el poder tan grande que tenía Jesús. Él dijo, no es necesario ni siquiera que los toques. Una sola palabra tuya lo sana. Eso es mucho nivel de fe. Por supuesto. Por supuesto. Es que en el principio estaba la palabra, ¿se acuerdan? En el principio estaba la palabra. O sea, la palabra que lo crea todo. Dios antes de crear las cosas dice, hágase la luz. ¿Cierto? Siempre pronuncia la palabra.
O sea, la palabra en Dios crea. Entonces, cuando a ti el Señor te dice... Dice, hagamos el misterio de la Trinidad. Exactamente. Ay, no me enamoré. Muy bien. No, en serio, estoy tan emocionada. Esa es la idea. Entonces, muy bien, clave en esto. Hay un teólogo que se llama Raniero Cantalamessa. No sé si han escuchado del Raniero Cantalamessa, ¿han escuchado de él? Es un padrecito ahí, tiene varios libros, es un padrecito ahí que le da retiros al Papa, no es gran cosa. Un personaje. Tiene un libro que se llama Jesucristo es el Santo de Dios. Y en ese libro, eso es nada más para decirles un caso que me gustó mucho, él dice que hay dos formas en las que nosotros acogemos la gracia de Dios. O sea, hay dos formas en las que nosotros recibimos la gracia de Dios infaliblemente. Y él dice, una es la fe y otra es los sacramentos. De los sacramentos ahorita vamos a hablar, todavía no, pero es importante eso. Entonces, uno de los medios para acoger la gracia de Dios es a través de la fe. Es segurísimo. Si usted tiene fe, si usted cree lo que acabamos de decir, si usted cree en la palabra de Dios, usted se sana. Segurísimo. San Juan de la Cruz decía, delante de Dios el hombre tanto alcanza cuanto espera. O sea, usted cuánto espera de Dios, él es capaz de hacer. La diferencia entre estos tres. Este señor centurión tenía mucha fe en el Señor y esperaba mucho más. Tienes que decir una palabra y esto se hace. Eso es mucha fe, ¿cierto? ¿Qué tanta es la fe que nosotros tenemos? ¿Cierto? Clave. De hecho, la palabra de Dios dice que pedid como si os fuese dado, y esa fe os hará que vuestro Padre os dé. Repite eso. O sea, Jesús les dice que cuando pidan, pidan como si ya se les hubiese dado. Ajá. Porque Buenísimo. eso hace poner la fe en Dios al punto de que es una necesidad que necesito y que me puede satisfacer. Sí. Buenísimo. Entonces, ¿por qué es importante? Porque ¿cómo logramos llegar a la fe? A través de la palabra de Dios. Eso es lo que nos restaura la confianza, ¿cierto? Entonces, todo lo que hemos venido diciendo, así nosotros podemos descansar nuestros deseos en Dios. Entonces, esa es la conquista a nuestro corazón, ¿cierto? Cuando un hombre va a conquistar a una mujer, lo primero que hace es el corazón, ¿cierto? Con palabras. Tiene que pintarse la película mejor así y enamorarla. Además, que en esto es muy bonito que Jesús utiliza siempre parábolas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las parábolas apuntan más a la inteligencia, al entendimiento, y no a la razón. Pero es que yo le hablo de una parábola, el hijo pródigo, la que sea, y se la sabe de memoria. Pero dígame una cita bíblica del Deuteronomio. Nadie, es cierto. El Deuteronomio es todo así como tienes que hacer esto, luego esto, luego esto, luego esto. ¿Cierto? Así háblele a un hombre, de pronto entiende un poquito más. Ah, claro, por pasos, ¿cierto? Los hombres son más racionales. Pero como el alma ante Dios tiene que ser como femenina en ese sentido, pues a nosotros como Dios nos habla. Pues a través de parábolas, a través de, mira, nos despierta la imaginación, nos habla al corazón, ¿cierto? Eso es muy hermoso. Entonces nos habla a los deseos, nos da una nueva forma. Esa es la parte de la forma, vamos a ver la materia, al cuerpo. Lo que decíamos de San Pablo, ¿cierto? Lloramos por la redención de nuestros cuerpos. Entonces miren esto qué interesante. Vamos a hacer una lectura. ¿Quiénes tienen Biblias aquí? ¿Quiénes tienen Biblias? Muy bien. Katy, búscame Juan 4:14. Me vas a buscar Juan 7:37. Juli, búscate Juan 9:6. ¿Quién más? Aleja, búscate Juan 19:34 y Apocalipsis 7:14. Listo, ¿estamos bien? Tenemos todos. Listo, la primera, Juan 4. Dale. Juan 9:6. Juan 9:6. Ahorita. 4:14 primero. El agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en un fuente de agua que brota para la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Importantísimo. Entonces, ojo pues con esto. El agua. Si ustedes se leen un libro de Benedicto XVI que se llama Jesús de Nazaret, en ese libro, ¿cómo? El de la vida pública. Es que hay uno que es como de la infancia, entonces creo que hay uno como mayor, ¿cierto? Entonces, pues ya cuando está Jesús grandecito. Entonces, en ese libro hay una parte en la que él habla de las imágenes en el Evangelio de Juan. Juan es distinto al resto de evangelistas. ¿Por qué? Porque el tipo es ultra místico, así está, pero es otro nivel, ¿cierto? En todos sentidos es otro nivel. Entonces Juan es mucho más contemplativo, más místico, ¿cierto? Por eso uno entiende por qué el hombre fue fiel hasta el final en la cruz. Y entonces Benedicto dice que él utiliza muchas imágenes. Y la del agua a mí me parece muy particular para el tema de la redención del cuerpo, porque todo el tiempo el Señor utiliza el agua como forma para sanar el cuerpo. Ya les voy a mostrar. Entonces,
él dice que el agua representa la gracia de Dios. En principio eso. Benito dice, en San Juan todo el tiempo, cada vez que usted escucha hablar de agua, de alguna forma, tiene que ver con la gracia de Dios. Y en la tradición de la iglesia muchas veces se ha entendido el agua como la gracia de Dios. Por ejemplo, San Cirilo de Jerusalén tiene un sermón muy bonito sobre el agua como la lluvia. Y es muy bonito porque él dice que el agua, la gracia toda es igualita cuando baja, pero una vez toca a cada persona, se hace el color de esa persona. Entonces, así como la lluvia cae en una hojita verde, se hace ese color verde, en la tierra cae ese color marrón, en las flores, pues del color de cada florecita. Y así la gracia perfecciona tu identidad, lo que tú eres, ¿cierto? No te quita lo que eres, sino que lo perfecciona, lo hace crecer, ¿cierto? Así funciona la gracia. Entonces, en San Juan todo el tiempo él quiere hablar del agua para representar la gracia que está sanando nuestros cuerpos. Entonces, por ejemplo, esta que acaba de leer Katy, Juan 4:14, es clave, es buenísima. Porque el Señor ya de entrada está diciendo, así como acá a los deseos, ahora le está diciendo a ustedes de esta salvación, de esta sanación, pues vengan a mí, yo le daré esa agua que salta para la vida eterna. Y ahí empieza a hablar mucho del agua. Juan 7:37. ¿Quién iba? Dale. El último día de la fiesta era el más solemne. Jesús, puesto en pie, exclamó con voz potente: el que tenga sed, que venga a mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos cosas importantes. La fiesta de las tiendas se llama eso en Samaria. Por ahí ocurrió también el episodio con la samaritana, ¿cierto? ¿Qué sucede con esa fiesta de las tiendas? Uno no tiene ni idea qué significa eso. Pues Benedicto XVI dice, esa fiesta de las tiendas era importantísima para los judíos. Resulta que antes, en el Antiguo Testamento, ocurría que los sacerdotes, cuando estaban en tiempos de sequía, se celebraban estas fiestas de las tiendas y entonces los sacerdotes alrededor del altar empezaban a danzar y a pronunciar una palabra que para nosotros es muy común, pero casi nadie sabe el significado de esa palabra. La palabra Hosana. ¿Han escuchado esa palabra? ¿Qué significa? ¿Ah? Casi, por ahí va. La salvación, eso es la salvación. ¿Sabes con la salvación? Tiene que ver con salvación. Eso, es sálvanos, Señor. No sé, te la debo. Pero entonces la fiesta de las tiendas es eso. Entonces, ¿qué sucedía? Que había una sequía y los sacerdotes, los levitas, empezaban a danzar alrededor del altar, todos repitiendo constantemente esa palabra Hosana. Y lo hermoso de esa palabra es que dice Benedicto XVI, tiene una particularidad, y es que inicia como una oración de súplica, pero se transforma en una oración de alabanza. Esa palabra es muy especial por eso, porque al principio los sacerdotes empezaban a danzar alrededor del altar y empezaban todos a cantar Hosana, Hosana, Hosana. Y cuando el Señor mandaba la lluvia, ellos ya no dejaban de danzar ahí, seguían danzando. Pero ya no era sálvanos, sino alabando al Señor porque les envió la lluvia. ¿Me hago entender? Y eso es hermoso porque es esa palabra, una misma palabra que inicia siendo una súplica, pero se transforma en un agradecimiento, en una alabanza al Señor. Entonces nosotros podemos convertir nuestra oración en eso. Inicia siendo una oración de súplica, espontánea, del corazón, pidiéndole al Señor el agua, esa gracia que nos va a sanar. Pero luego esa oración se va a convertir en una oración de alabanza porque recibimos esa sanación. ¿Se acuerdan cuando estos leprosos se acercan al Señor para que los sane, que al final nada más vuelve uno? ¿Se acuerdan? Y el Señor se queja por eso. Este que es extranjero es el único que está alabando. ¿Y los demás qué? O sea, el Señor está diciendo, es importante que no cuando te sane entonces ya vas porque recibiste lo que necesitabas, sino que ahí inicie tu proceso. La sanación está en que lo busques, en que lo alabes después de eso. ¿Cierto? Por ejemplo, el Evangelio en estos días, cuando Jesús sanó la suegra de Pedro, pasó una cosa toda interesante. Sana la suegra de Pedro y al ratico, él se pone a servirle, pero al ratico, ojo con esto, un montón de gente se amantona en la puerta, ¿se acuerdan? Un montón de gente se amantona en la puerta, una cantidad de gente, porque lo vieron haciendo un milagro y lo querían buscar y el Señor se va, los dejó plantados. ¿No se pillaron eso? El Señor se no, tengo que seguir mi trabajo, dice. Y se fue a un lugar desierto, después se fue a otro lado. Los dejó ahí tirados. Los apóstoles decían, Señor, mira esa cantidad de gente que te está buscando. Yo cuando estaba haciendo la lección, yo vi eso y yo dije, los dejaste plantados, ¿qué es esto tan horrible? Pues yo pensé, pero a mí me pareció muy bonito después porque yo dije, pues sentí pues que el Señor me dijo, pero es que ya me buscan. ¿Te acuerdas de esa palabra de Dios que dice, el que busca pues ya encuentra? O sea, ya lo tiene. Es que si ya lo buscas al Señor, ya ahí se dio la sanación en tu vida. Porque es que la sanación está en que ya esas personas dijeron, es que este es Dios, este es el Señor.
O sea, Él es en quien yo voy a descansar mis deseos, en quien yo voy a recibir la salvación. Y ya con eso el Señor dice, pues ya se hizo el milagro, o sea, ya. Eso era lo importante, que me buscan. Ya hice lo que tenía que hacer aquí, ya me puedo ir. Yo cuando le hizo la primera y los dejó plantados, que era tan horrible, pero después tú lees eso y entiendes que es que ya lo buscaban y ya. Uno ya entiende qué era lo que quería hacer el Señor. Porque es que Jesús obviamente al final pues iba a subir al cielo. Pero esos que lo buscan son los que tienen ya certeza de su presencia con Él. Amén. ¿Vamos bien? Muy bien, seguimos. Juan 9:6. ¿Quién va con Juan 9:6, Juli? Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del cielo. Y le dijo, vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. El juez se lavó y volvió ya bien. Palabra del Señor. Eso es impresionante. ¿De dónde creó el Señor al hombre? Muy bien, del barro, de la tierra, ¿cierto? ¿Qué acaba de hacer el Señor ahí? Miren qué interesante. Escupió saliva, es un poquito medio asquerosito, ¿cierto? Saliva, combina la saliva con la tierra, ¿cierto? Y le sana los ojos, le sana la ceguera. O sea, es la gracia tocando nuestra tierra, nuestra miseria, por así decirlo. Y el Señor combina eso, es como nos crea. ¿Se acuerdan? El alfarero. ¿Qué hace el alfarero? Pues tiene que llenar de agua eso, hacerlo barro otra vez para poderlo moldear de nuevo. Nos crea. ¿Se acuerdan cuando hablábamos que Dios quiso restaurar a la creación en la pureza de sus orígenes? ¿Se acuerdan de eso? Cuando hablamos de eso. Es que eso es lo que está haciendo el Señor, nos está creando otra vez. Está moldeándonos otra vez desde el barro. Te está creando, te está dando una nueva forma. Lo que decía, la palabra es creadora. Él vuelve a crearte. Entonces con su agua, con su gracia está creándote otra vez. Eso significa que no hay herida que no pueda sanarse. Señor, este es ciego de nacimiento. ¿Qué importa que sea ciego de nacimiento? ¿Con quién están hablando ustedes? Es que es el creador. Dios puede crear ojos nuevos si ese es el caso. Es que es el creador. Dios está creándote otra vez. Entonces es lo tremendo. El Señor está con su gracia tocando nuestra tierra, nuestra miseria. Y le está sanando los ojos. Que los ojos, además, es una cosa muy simbólica. Porque se acuerdan de que los bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. En los ojos tiene mucho que ver la salud del alma. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Cierto? Ahorita hablamos de eso con la charla de pureza de corazón. Pero muy bien, Juan 19:34, ¿quién la tiene? Dale. Sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Hasta ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y aquí cambia todo. Porque entonces ya Juan ahí no está diciendo, toda esta agua de las que yo he venido hablándoles, es la sangre de Cristo la que es importante, ¿cierto? ¿Qué brotó de su costado? Sangre y agua, ¿cierto? El manantial de sangre y agua, la misericordia del Señor, que cayó otra vez los ojos sobre este soldado que era medio cieguito y vio bien, ¿cierto? Eso puede estar hasta simbólico, porque en ese momento dice, en verdad este es el Señor. Se arrodilla, se convierte, ¿cierto? Puede ver la gloria de Dios. ¿Se acuerdan lo que decíamos al principio? Que la contemplación de la gloria de Dios o la mirada de lujuria, cuando hablábamos de la desnudez original, del brillo de las personas, se podían mirar la gloria de Dios. Ya este hombre ya puede mirar la gloria de Dios otra vez. Está mirando la gloria, se sanó. Pero esa sanación, Juan dice, no es cualquier agua, es agua que brota de Él. O sea, es sacramento, es sangre. Miren qué bonito, Fulton Sheen dice, en un libro que se llama El Calvario y la Misa, se lo recomiendo, él dice, Jesús, en las bodas de Caná, cuando inicia su vida pública, convirtió el agua, ¿en qué? En vino, muy bien. Y en la Eucaristía, en la última cena, convirtió el vino ¿en qué? En sangre. O sea, al final es el sacramento importante. O sea, la gracia nuestra, esa agua que nos cae a nosotros y nos transforma completamente, es los sacramentos. Porque es que en los sacramentos, dice Raniero Canta la Mesa, es donde nosotros podemos recibir del Señor todo lo que nosotros quisiéramos si Él estuviera aquí caminando, el Jesús histórico, pues aquí caminando presente. O sea, si uno envidia, por ejemplo, de los apóstoles y todos esos que estaban al lado escuchándolo todo el tiempo, es que no tienes nada que envidiar. Porque es que a ese Jesús al que ellos tenían acceso, tú también tienes el mismo acceso en cada sacramento.
Él te está predicando en la homilía. El sacerdote no habla por sí mismo, habla en persona de Cristo. Y es el Señor enseñándote como un discípulo. Y luego lo recibes, estás en la última cena, estás participando de Él. ¿Sí me hago entender? Entonces esa gracia está en los sacramentos. ¿Quién como Dios? Allá. El Calvario y la misa. El Calvario y la misa. Muy bueno. Entonces decíamos, ajá. Calvario y. Decíamos que Jesús entonces es ese esposo que llega y se entrega por su iglesia, por su esposa, la conquista de nuevo. Pero además de que la conquista de nuevo, muere, ¿cierto? Se entrega y se hace una sola carne. Esa entrega, cuando en Génesis 2:26 que dice, el hombre a su padre, a su madre, se entrega a su iglesia, ese se entrega a su iglesia. En el caso de Jesucristo fue la entrega de la cruz. ¿Se acuerdan? ¿Cierto? Jesús se entrega en la cruz. Y es en la cruz que es perpetuada en la Eucaristía que nosotros somos una sola carne en el Señor. Ahora léanse Efesios 5:25. Alguien que me lea Efesios 5:25. Pero antes de eso, tengan en cuenta estas dos palabras de las que hemos hablado. La palabra y el agua, que son la fe y los sacramentos. Tengan en cuenta eso. Tengan en cuenta eso y ahora lean Efesios 5:25. Dale, Katy. Duro. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, Hasta ahí. sino que sea santa e inmaculada. Palabra del Señor. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Te la damos, Señor. Miren qué impresionante. Aquí está todo lo que hemos hablado. Todo lo que hemos hablado. Desde el principio. Mujeres, a las mujeres primero se les dice, antecitos de Efesios 5:25 dice, esposas sean sumisas a sus esposos. Luego dice, maridos, amen a sus esposas. Las mujeres tienen que ser sumisas a sus esposos. ¿Por qué? Porque ahí inicia la redención. Ese es el sí a la conquista del Señor. ¿Cierto? Es lo que hizo María Santísima, ¿se acuerdan? Él es principio, nosotros somos recepción activa, le decimos que sí. La sumisión, cuando nosotros nos consagramos, ¿qué hacemos? Estamos siendo esa esposa que decide ser sumisa a su esposo, le entregamos nuestra libertad. Y aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Qué es eso? Ser sumisa a mi esposo. ¿Por qué? Porque el Señor hizo eso que está diciendo ahí en Efesios 5:25. Se entregó por su iglesia. ¿Cómo se entregó por su iglesia? En la cruz, para santificarla. Y ahí viene la parte más bonita. Purificándola por medio del baño del agua, que está allá, ¿sí la ven? En virtud de la palabra, o sea, ahí están las dos cosas, materia y forma, esa salvación, para, lee eso otro que sigue, Katy. Y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Palabra de Dios. ¿A qué le suena eso de resplandeciente? Ahorita hablamos de eso. ¿A qué le suena? ¿Cómo? De su desnudez original, muy bien. ¿A qué le suena? Al vestido, ¿se acuerdan? El vestido que tenía Jesús en la transfiguración. ¿Ustedes saben por qué cuando un esposo se casaba de negro y la esposa de blanco? Ahí está la respuesta. Porque el hombre va de luto, va muriéndose. El hombre representa a Cristo, que es cabeza, esposo de la iglesia, y como es Cristo, Cristo murió. La entrega de Cristo es una muerte. Porque esa muerte le da a la iglesia, a su esposa, ese vestido resplandeciente del que hablábamos desde la desnudez original, resplandeciente, sin mancha, ni arruga, ni cosa parecida. Así tiene que ser el vestido de la iglesia. Es ese vestido que sale de la luz. Léanse, por ejemplo, la transfiguración. Y eso es un vestido de una mujer casada. Es el vestido de la esposa. La mujer vestida de sol. ¿Qué es eso? Es la mujer vestida para casarse. ¿Sí me hago entender? Así sucede. Entonces Jesús, el esposo representa a Cristo, por eso va de negro, porque Él muere a sí mismo, para alcanzarle, se entregó por ella para santificarla, o sea, para regalarle ese vestido. O sea, el hombre muere para alcanzarle a su esposa ese vestido blanco. ¿Sí se la pillan? Y por medio de estas dos cosas, palabra y agua, o sea, fe y sacramentos, ese es el medio en el que el Señor nos rescató. Nos rescató y nos dio ese vestido nuevo. Eso es una belleza. Primera Tesalonicenses 5:23, ya la habíamos hablado cuando hablábamos de cuerpo, alma y espíritu. San Pablo dice, mantengan su cuerpo, su alma y su espíritu sin mancha, ni arruga, ni cosa parecida. Vuelve a repetir lo mismo. La palabra de agua es
Sí. Palabra es la fe. O sea, Él restaura en nosotros la fe, ¿cierto? Es el don de la fe. La fe es un regalo. Y los sacramentos también. Sí, exacto. Nos da la gracia de creer. Y nos da la gracia de los sacramentos. Son los dos medios en los que, lo que decíamos de Raniero Canta la Mesa, son los dos medios en los que recibimos la gracia de Dios. O sea, Él nos santifica. Los medios en los que el Señor Jesús nos santifica a nosotros. ¿Vamos bien? Si ven cómo todo esto conecta, no es invento mío, eso está ahí en la Biblia, no me lo inventé yo, ¿cierto? Apocalipsis 12.1 es muy hermoso. Bueno, Apocalipsis 12.1 ya lo dijimos, la mujer vestida de sol. Pero hay uno que está en Apocalipsis 7.14, que nos faltaba. ¿Quién lo obtiene? Dale, duro. Yo le respondí, Señor mío, tú lo sabrás. Me respondió, esos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Palabra de Dios. Te lavamos, Señor. ¿Sí ven esa belleza? Lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero, lo que está allá. Ese vestido blanco de esposa lo lograron gracias a los sacramentos, la sangre de Cristo, la sangre del Cordero. O sea, no es invento mío, miren que todo está ahí, está en la palabra de Dios. Dicen que cuando uno comulga puede pintarse a cada Eucaristía formando ese vestido. Claro, es que la gracia de Dios es eso. Claro, lo que pasa también es que nosotros igual pecamos. Entonces no estamos al nivel, por así decirlo. Miren, a la Virgen, los ortodoxos nosotros le llamamos a la Virgen, al dogma sobre su ausencia de pecado, Inmaculada Concepción, ¿cierto? Los ortodoxos católicos no hablan de Inmaculada Concepción, sino que le llaman Panagia, que eso significa toda santa. Es bien interesante. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de la ausencia que hay en ella, ellos hablan de la presencia que hay. Entonces, ¿qué significa eso? Es lo mismo que cuando el ángel se le aparece y le dice, llena de gracia, ¿cierto? Que Jaritomene. Le está diciendo, no solamente está ausente todo pecado en ella, sino que está llena completamente de la gracia de Dios. Por eso en ella ese vestido es perfecto, ¿cierto? En nosotros el vestido estamos ahí todavía como que estoy medio tejiéndolo. El evangelio de ayer, ¿se acuerdan del evangelio de ayer? ¿Cierto? Hay una tela, creo que fue de ayer, de una tela que está vieja y otra que está nueva. Usted no combine eso, por Dios. El vestido que tenía Jesús cuando lo iban a crucificar, dice la palabra de Dios que era un vestido de una sola pieza. Eso es hermoso. Era una sola pieza, o sea, no tenía revés. Cuando se lo ¿se acuerdan que los soldados se lo querían como a suerte? Era de una sola pieza, eso es muy hermoso. Ese es el vestido que el Señor quiere para nosotros. Un vestido inconsútil, se llama eso, de una sola pieza. ¿Se acuerdan cuando el dueño del banquete que está celebrando, creo que es como la boda de su hijo, que invita a unas personas y las personas no quieren ir, entonces dice que llamen hacia afuera a todos los que vengan? ¿Se acuerdan de esa que luego dice que hay uno que lo encontró sin el vestido de bodas y le dice, usted para afuera, Señor? ¿Cierto? El vestido de bodas, ahí está hablando otra vez. En muchas partes todo el tiempo la palabra de Dios habla de ese vestido, el vestido de bodas, que es el vestido de la gracia, es el vestido de la gracia de Dios en nosotros. Por eso San Juan Pablo II, ahorita lo vamos a hablar, dice que la pureza es la gloria de Dios en el cuerpo humano. Cuando nosotros resucitemos en la resurrección de la carne, eso lo vamos a hablar en la última charla mañana, pero cuando nosotros resucitamos, una de las características de la resurrección de la carne, según Santo Tomás, es una cosa que él llama claridad. Él le llama claridad o luminosidad, que es que todo nuestro cuerpo otra vez va a tener esa luz que teníamos cuando Adán y Eva. O sea, vamos a hacer otra vez como así esa desnudez sin vergüenza, sin sentirnos avergonzados. La vamos a recordar, que es el vestido de la gloria de Dios, es el vestido de la esposa de Cristo. Nosotros nuestro trabajo es recibir la gracia de Dios, o sea, ser sumisos a nuestro esposo para recibir ese vestido. ¿Y cómo lo hacemos? A través de estas dos cosas, la palabra y el agua, o sea, la fe y los sacramentos. ¿Amén? ¿Quién como Dios? Muy bien, ahora viene entonces una reflexión, la primera reflexión de la lectura, las páginas que les di ahí. Se van a leer eso, es una lectura de María Valtorta. Es hermosísima, de pronto ya se la han leído, ¿cierto? Porque ustedes leen mucho María Valtorta, son unos campeones para eso. De pronto ya la han leído. Es de una señora que se llama Aglae, ese nombre es todo raro, ¿cierto? Se llama Aglae, eso está en las páginas que les di, ahí lo van a leer. Entonces es una mujer que llega y le cuenta su historia a la Virgen. Es hermosa. Yo creo que ustedes cuando lean eso piensen en su propia historia, no solamente se queden ahí. Y estén muy pendientes a los detalles. Sobre todo, vamos a ver si se lo pillan. Vamos a ver si se pillan el detalle del vestido. La Virgen habla, ahí en alguna parte se habla del vestido. A ver si están pendientes.
Y si quieren ahorita, hasta cuando volvamos, después de la reflexión, hablamos un poquito de esa lectura. A ver qué tal les pareció. ¿Cuál es la idea? Que como ya estamos hablando de rescate, el tiempito que vamos a tener se la leen, lo que pasa es que es larguita, entonces léansela bien. Y luego, si es posible, ya empiecen de pronto si el Señor ya les va diciendo, a ver, a partir de todo esto, hay cosas que ya el Señor les ha hablado al corazón que tienen que sanar, cómo las van a sanar, ya ahí empiezan a escribir. ¿Listo? Entonces vamos a dedicarle un buen tiempito a esto, ¿les parece? Y luego hablamos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.